y se quedaron con su capital, porque hacían eso, metían los intereses, los capitalizaban para que siguieran ganando intereses. Y cuando perdieron todo. Todavía el que sacaba los intereses y los guardaba, ese no le fue tan mal. Pero hay un economista que se llama John Kenneth Galbraith. Óiganlo bien, John Kenneth Galbraith. Tiene un libro sobre las estafas que han sido una historia terrible, es histórico eso, desde 1800 y todo eso. Mire, hubo una estafa, por ejemplo, en Holanda. En Holanda empezaron a subir los precios de ¿cómo se llama esas flores? Tulipanes. Mire, los tulipanes era una cosa que todo el mundo solo hablaba de tulipanes. Usted iba a una fiesta y todo el mundo de tulipanes negros y tulipanes rojos y que no sé qué cuesta. Yo tengo y comenzó a surgir un mercado de tulipanes que no existía. O sea, mercado de futuro. Y de repente, como estamos hablando de las burbujas, todo el mundo comienza así a subir y a subir y a subir, y de repente la burbuja, como es buena figura esa, como la burbuja de jabón, ¿verdad? O las pompas de jabón, que van creciendo y creciendo y ¡pac! Y no queda nada. Entonces, eso pasó en Holanda. Todo el mundo se quedó sin nada, porque esos tulipanes del futuro ya ni se produjeron, ¿verdad? Ni se sembraron y toda la gente perdió. Entonces, John Kenneth Galbraith habla de que eso es periódico. O sea, nosotros, la gente que vivió la crisis ¿cómo se llama? De este autobanco, autobanco, creo, no, ¿cómo se llamaba? Banco de Comer, sí, Autocasa. Autocasa. Mire, la que vivió esa cosa ya murió, se suicidó o a saber qué le pasó. Pero resulta que pasan 20 años y ya nadie sabe nada de lo que le pasó a una generación hace 20 años. Ahora resulta que les toca a ustedes, ¿verdad? Y como la gente no se informa, entonces caen otra vez en el juego de la famosa esa burbuja y otra vez se vuelve a repetir el mismo fenómeno de la estafa colectiva. Eso es digamos, sale esto pues, ¿verdad? Como una anécdota de cómo esta gente estafó. Yo trabajaba en finanzas y llegaba una señora, iba a cobrar los intereses y llegaba con el cheque en la mano. ¡Iji! Miren lo que me acaban de dar, 300 quetzales o 600 quetzales de intereses. Y decía uno, uy, chica, está buena la cosa, ¿vale? ¿Por qué no? Y yo les confieso que me metí a comprar 20 quetzales. 20 quetzales porque lo que le decían a uno es que uno podía vender, uno tenía más de 10 amigos y que era fácil venderle a los otros, a los 10 amigos por lo menos, venderle este bono. Yo ya no lo pude vender, soy más vendedor, ¿verdad? Entonces, solo perdí 20 quetzales porque eso fue lo que compré. Pero resulta que los que pierden al final son los que entran de último. Los que entran primero ganan, porque resulta que con el dinero de los que van entrando, le pagan a los que entraron primero. Ya cuando la cosa se va volviendo muy amplia, ¿verdad? La famosa estafa Ponzi, que le llaman Ponzi, que es de un italiano que hizo eso. La estafa Ponzi es eso, ¿verdad? Entonces, los primeros ganan porque con el dinero
de los que van entrando le pagan a los que entraron primero. Ya después los que entran de último ya no hay. Entonces ya se desaparecen los estafadores y ya no hay a quien reclamarle, ¿va? Porque no es un banco, pues no es nada formal. Entonces eso fue lo que pasó, y ustedes son patojos y tomen la experiencia de un viejo, no vayan a caer en esos juegos. ¿Saben qué le dicen a uno? Es que lo que pasa es que este negocio es mundial. Pero ¿por qué 30%? Dice uno, ¿verdad? Si una empresa gana una tasa de un 15%, es excelente, pues excelente. ¿Y por qué un 30%? Es que lo que pasa es que ellos tienen inversiones en todo el planeta. La misma gente justificando su estupidez, y después cuando llevan el macanazo, que se quedan sin nada, entonces resultan que los pobres, hubo un pobre tipo del Banco de Guatemala que perdió toda su indemnización y terminó pintando casas porque ya era viejo y andaba con una escalera en el hombro ahí, ¿verdad? Para comer, porque perdió todo en esas estafas que hicieron en Autocasa. Y no solo, también los bancos gemelos y una serie de cabrones, ¿verdad? Que hicieron toda esa estafa y la gente perdió, pero pues como les digo, se les olvida y después vuelven a hacer lo mismo. Ya la gente nueva, la gente joven ya no se acuerda, no ha leído, pues, ¿verdad? Lean a John Kenneth Galbraith, léalo, van a ver. Entonces, él explica muy bien eso de la estafa esa de las famosas cadenas, la estafa Ponzi, ¿verdad? Que es una cosa vieja, pues, ¿verdad? Y que es la pura ambición, ¿verdad? De tener más dinero, la que lo lleva a uno a arriesgar lo que le ha costado hacer, arriesgarlo para tener más. Y según uno, fácil, ¿verdad? Porque un 30% de interés, puchica, qué lujo, ¿verdad? Resulta que en 3 años ustedes ya recuperaron lo que invirtieron y ya lo demás es pura ganancia. ¿Está bien, compañeros? No, aprendemos todos los días, aprendemos. Aquí estamos viendo los tipos de deflación, ¿verdad? Histórica, recesiva, deflación correctiva y deflación inflacionaria, ¿verdad? Usted que otra vez, ¿verdad? Qué interesante, muchacha. Sigamos, jóvenes, por favor. Alejandro, disculpe, iba a decir algo. Sí, licenciado, complementando lo que estaba diciendo el licenciado Felipe. Sí, lo de los bancos, a mí me cuentan, ¿verdad? Yo creo que yo estaba muy pequeño cuando fue lo del Bancafé aquí en Guatemala, que sí, mucha gente pues perdió todo lo que tenía en el banco, ¿verdad? Creo que a partir de eso fue que surgió... Perdón, licenciado, es que pasó una moto. Que surgió la ley orgánica de los bancos, me parece. Creo que hay un artículo que menciona que, digamos, si un banco llegara a quebrarse, se da 20,000 quetzales como un fondo de protección, ¿verdad? Me parece algo así, estaba leyendo. Yo me recuerdo que empecé a leer de esto porque el año pasado, cuando sucedió lo de los bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, y el Swiss Bank creo que fue también, Sí, correcto. empezó toda la especulación, ¿verdad? Que sacaran el dinero de los bancos, que todo iba a quebrar, que todo se iba a ir, pero es bien curioso cómo se trabaja todo eso. Como usted mencionaba, quizás a veces pues puede ser provocado, ¿verdad? El propio sistema lo hace con un beneficio a largo plazo, ¿verdad? Correcto, Alejandro, sí, así es. ¿Tiene apagado su micrófono, Lick? Sigamos, compañeros, por favor. Gracias, Alejandro.
Gracias, Lick. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, les voy a hablar un poco también sobre las causas de la deflación. Tomamos dos causas, una demanda insuficiente y un exceso de oferta. Una demanda insuficiente asociada a una caída se asocia a una caída en la economía. Esto genera un círculo vicioso porque cuando la demanda cae, las empresas tienden a bajar los precios para poder vender, ¿verdad? Para obtener más ventas. Y eso implica que se reduzcan las ganancias, los costos y pues por lógica se reducen los salarios y también genera despidos. Caso contrario, un exceso de oferta. Si la cantidad de bienes o servicios ofrecidos en el mercado es mayor a la cantidad demandada, suele suceder que el precio de mercado está por encima del nivel de equilibrio determinado por la oferta y la demanda. Entonces, lo que genera que el nivel de precios esté por encima del equilibrio es que las empresas pues tienen un excedente, ¿verdad? Mantener ese excedente les resulta costoso, por lo que los fabricantes para eliminar el inventario deciden bajar los niveles de producción y reducir los precios de venta. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se generan pérdidas en ganancias, reducción de salarios y despidos. Siguiente, por favor. Bueno, y los efectos de la deflación. Esto los voy a tocar un poco más rápido porque ya habíamos hablado un poco sobre ellos. Como primer efecto tenemos una reducción en la demanda. Esto genera que los precios bajen, los salarios, pues si permanecen estables, se aumenta la capacidad adquisitiva de las familias. Las familias esperan que los precios bajen más, por lo que se estanca la producción y se estanca el consumo. El incremento del ahorro. Como hay mayor poder adquisitivo en el dinero, entonces se genera una mayor predisposición para poder comprar en el futuro. Entonces se genera más ahorro. El desincentivo a la inversión, esto fue lo que les había comentado anteriormente, como se espera que los precios pues sigan bajando, entonces los inversores postergan sus adquisiciones de bienes de capital. El aumento en el desempleo, debido al que la renta de las empresas empieza a caer, esto genera que reduzcan los costos y por ende que despidan al personal. Y finalmente el incremento del valor real de la deuda. Esto genera que como el valor nominal pues no cambia, pero el poder adquisitivo de nuestro dinero está más alto, entonces en términos de valor real estamos más endeudados que anteriormente. Ahora le cedo la palabra al compañero Carlos, quien va a hablar un poco sobre la espiral deflacionaria. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar un poco cómo funciona una espiral deflacionista. Es un poco como lo que mencionó nuestra compañera. Para empezar, la espiral deflacionista hace referencia a una situación económica en la que la deflación se sustenta a sí misma en un ciclo continuo y sostenido. Como ya bien dijo, se provoca por una caída en los precios, lo que lleva a los consumidores a retrasar las compras, causando una disminución en el ingreso de las firmas, que a su vez reduce los salarios y los empleos. Entonces crea una erosión en el poder adquisitivo, haciendo que las firmas intenten bajar aún más sus precios y en ende la producción, lo que aumenta el desempleo y los, los bancos ven un aumento en el ahorro, ¿verdad? Ya que causado por esta pregunta, ¿verdad? De que si los precios siguen bajando, entonces pues postergan la compra, ¿verdad? También pueden experimentar un aumento en los préstamos luego que no se puedan saldar, ya lo explicó la compañera, que también afecta a la deuda. Y lo que lleva también a una restricción del crédito y una disminución en la inversión y el consumo, reforzando así las expectativas deflacionarias, erosionando la confianza económica y sin medidas adecuadas la economía puede estancarse o entrar en recesión. Acá hay 6 características que que marcan la espiral deflacionista, que son la disminución de los precios, una reducción en los beneficios de las firmas, reducción en la producción, aumento en el desempleo, reducción en el consumo y un exceso de oferta de bienes y servicios. Siguiente diapositiva, compañero. Algunas medidas que se pueden tomar pues son política monetaria y fiscal, ¿verdad? Ambas expansivas, porque lo que se intenta es incentivar el consumo para, ¿cómo se diría? Para
para que hacer reaccionar la demanda. Algunas medidas que se puede tomar para la política monetaria expansiva es una reducción de la tasa de interés de los bancos del sistema para que sea menos atractivo tener el dinero en ahorro, operaciones en mercado abierto, compra de bonos gubernamentales para inyectar dinero al sistema, reducción del encaje bancario, permitir que los bancos presten a una mayor proporción en sus depósitos. También una política fiscal expansiva, ¿verdad? Lo que sería el incremento del gasto público, invertir en que el gobierno haga el papel del demandante con las firmas. También una reducción en los impuestos para que se estimule el consumo y la inversión. Los subsidios y las transferencias también. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Acá podemos tener un ejemplo de deflación en Guatemala, que fue por ahí del 2008, por lo de la burbuja inmobiliaria. Siguiente diapositiva. También tenemos un ejemplo para Reino Unido. Siguiente diapositiva. Y Estados Unidos también, que en 3 ocasiones ha tenido deflación, pero yo quisiera hablar más concretamente del ejemplo de Japón. Siguiente, compañero. Bueno, Japón es un país muy interesante porque, como ya los leaks se me adelantaron hace un momento, Japón es uno de los países que experimenta una deflación bastante marcada. Japón, después de los años 50, pues tuvo un crecimiento bastante notable, ¿verdad? Pero por ahí a finales de los 80, inicios de los 90, empezó a experimentar lo que es la deflación. Entonces, una de las causas que encontré es que dice que tiene demografía envejecida. Japón tiene una población envejecida y en rápido envejecimiento, lo que ha llevado a una reducción de la fuerza laboral y a una menor demanda de bienes y servicios. Encontré que la tasa de natalidad de Japón es de 7 nacimientos por cada 1,000 habitantes y que la tasa de mortalidad es de alrededor de 11 muertes por cada 1,000 habitantes, lo que nos lleva a que la tasa de mortalidad es superior a la tasa de natalidad. Igual la tasa de natalidad es reducida también por otros factores porque como ellos ven que es como muy caro criar hijos, ¿verdad? Entonces se enfocan en otras cosas. También encontré que las políticas monetarias que ha aplicado Japón, que ha aplicado el Banco Central de Japón, pueden ser tomadas como políticas monetarias de ultra expansivas, ¿verdad? Porque incluso ha llegado a tener tasas de interés cercanas al 0% para definitivamente no sea atractivo tener el dinero guardado. También a lo largo de los años, los estímulos fiscales que ha dado el gobierno japonés han incluido muchos subsidios para impulsar la demanda. Y otra cuestión que han utilizado es la devaluación del yen, ¿verdad? Para ser más competitiva con las exportaciones japonesas. Lo otro que encontré también es sobre la deuda pública elevada, que Japón, pues como es un país al que después en la Segunda Guerra Mundial le tiraron 2 bombas atómicas, pues después de eso se endeudaron mucho para poder invertir en su infraestructura. Tenemos un ejemplo del plan Dodge en 1949, también la asistencia del programa de reconstrucción y recuperación económica en 1951 y 1952 y pues los préstamos al Banco Mundial que a partir de la década de los 50 pues solo han ido en aumento. Y como último punto tocaría que encontré que dice que la alta tecnificación de los procesos productivos en Japón puede que sea uno de los factores que contribuyen a la deflación en el país. Lo que esto sugiere es que producir a una manera tan eficiente puede puede reducir los costos de producción, lo que a su vez puede llevar a una disminución de los precios de los bienes y servicios. Lo que esto puede hacer también es que aumenta la oferta de los productos en el mercado, lo que ejerce una presión sobre los precios a la baja. Además, la tecnología puede mejorar la productividad de los trabajadores, lo que puede conducir a salarios o incluso a una disminución en los salarios en algunos sectores. Solamente, compañeros,
esta sería nuestra presentación. Y como último, pues yo encontré también de que hay economistas que creen que la deflación puede llegar a ser aún más dañina que la inflación, pero no sé qué nos digan los licenciados, que nos puedan dar su opinión sobre esto. Último. Bueno, muchas gracias, compañeros. Creo que ya lo discutimos bastante, ¿verdad? Y vamos a avanzar con el siguiente grupo. Creo que sería el 5, ¿eh? Buenas tardes, licenciados. Sí, el grupo 5. Bueno, buenas tardes, compañeros, licenciado. Nosotros somos el grupo 5 y nuestro tema es sobre el método de cálculo de la canasta básica, el valor histórico interanual para ver su comportamiento y costo actual. A continuación vamos a ver que la entidad encargada, como ustedes saben, de trasladarle esta información a la población guatemalteca es el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, como les decía, compañero, perdona, ¿podrías ponerle diapositiva? Bueno, gracias. Es el Instituto Nacional de Estadística. Y la canasta básica es un conjunto de alimentos que constituye un mínimo necesario para satisfacer, por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de una familia. La CBA contiene 34 productos integrados por 10 grupos. Entre ellos están los cereales, las carnes, los lácteos, grasas, etc. Los gramos sugeridos para un hogar de 4.77 miembros cubriría el requerimiento mínimo energético de 2.262 calorías. Este 4.77 de población se ha venido modificando. Se han intentado hacer modificaciones en el 2004, 2011 y 2014, pero no se han aplicado. Al ver la necesidad, porque la canasta con la que estábamos era de 1992, que contenía 26 productos. Al ver esa necesidad se hicieron los cambios y el comportamiento es que la población se viene reduciendo, porque en la primera canasta básica la población era de 5.33, actualmente 5.33 personas por familia. Actualmente tenemos 4.77, que lo tomamos como un 5 porque sabemos que las variables discretas no pueden ser punto y algo, entonces tenemos 5 miembros de una familia y hay que hacer énfasis en que esta canasta cubre los requerimientos mínimos y está enfocada en el gasto. Hay dos, en el gasto y en el comportamiento de consumo de la población. Tenemos en las canastas 2 enfoques. Tenemos nosotros el enfoque positivo, que observa, como les decía, el gasto y los precios. El enfoque positivo aborda lo que la población consume energética y proteínicamente. Esto se ajusta en la medida de lo posible a un patrón cultural, a la capacidad adquisitiva y la disponibilidad de precios de alimentos a nivel local. Bueno, a continuación veremos la metodología de cálculo de la canasta básica alimentaria. Esto está indicado en Menchullo Segueda, un documento del 2006, utilizando los datos de la población referente a empleo, salud materno-infantil y gasto en consumo de alimentos conforme a las encuestas de los hogares. Un elemento fundamental para el diseño de la canasta básica es la determinación de las kilocalorías per cápita diarias para la población guatemalteca, estimada en 2.262. Las kilocalorías per cápita son, se toma una muestra, de esta muestra se ven los comportamientos de consumo, eso se divide en la totalidad de la población y de ahí obtenemos las kilocalorías per cápita.
Por fórmula se sigue una metodología de gasto, como ya les mencionaba, observando los patrones de consumo de los hogares. Acá en la siguiente diapositiva nosotros tenemos la fórmula que se utiliza para el cálculo. Compañero, ¿me apoyas con la diapositiva, por favor? Bueno, acá tenemos esta fórmula donde, acá están prácticamente la descripción. CMF es el costo monetario de adquisición de la CBA por fórmula en el mes. Esto es lo que nosotros vamos a obtener al realizar el cálculo. N es el número de productos y identifica cada uno de los productos que integra la CBA. P sub I es el precio promedio simple observado para el producto. UM sub I indica la unidad de medida del producto I. Y GFD sub I son los gramos determinados para el consumo por día del producto. Y el 30 que tenemos al final de la fórmula son los días promedio del mes y del año. Ahora vamos a ver los pasos que nosotros hicimos para la realización de esta fórmula. Bueno, tenemos el paso 1. Al hacer esto del paso 1, obtenemos el costo diario para los hogares, que es precio promedio simple observado para el producto por gramos determinados para el consumo del producto. Eso dividido la unidad de medida del producto. Y para el costo diario, esa columna aparece al final de la canasta básica, vamos a hacer una sumatoria del 1 al 34. Por eso se indica en la fórmula que vimos anteriormente, la sumatoria. Ahora, como paso 2, vamos a ver el costo de adquisición de la canasta básica en el mes. Esto es la sumatoria del costo diario desde el producto 1 hasta el producto 34 por los 30 días del mes. Si ustedes le toman una captura de pantalla, ahí pueden hacer los cálculos y van a obtener esos resultados y lo pueden comparar con la canasta básica que está vigente del mes pasado. Ahora el paso 3 sería el costo total mensual de la canasta básica, que se identifica como CTCMA, donde tenemos el costo monetario de adquisición, el valor que obtuvimos en el paso anterior, dividido en 0.9040. Y el último paso es el costo mensual de la canasta básica por 0.9060 asociado al consumo de alimentos fuera del hogar, que se fijó en diciembre de 2020. Antes de diciembre del 2020 no se había aplicado un costo de consumo de alimentos fuera del hogar. Sí se había intentado hacer en las anteriores propuestas, pero no había sido aplicado, sino hasta ahora. En la siguiente diapositiva tenemos el costo mensual de la canasta básica alimentaria de junio 2023, que no es más que el resumen o comprobación de los datos que vimos anteriormente en la fórmula. Y si ustedes van y buscan esta información en la canasta básica, van a encontrar esto, es prácticamente una réplica para que se guíen y una comprobación de lo que les mencioné. Y por mi parte es esto, compañeros. Los dejo con mi compañero Augusto. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Mi turno para exponer. Con respecto a lo que estamos viendo, dice que la canasta básica alimentaria, dice, de acuerdo a sus estadísticas, dice que esta se ha venido calculando con mucha anterioridad. Dice que el cálculo se ha dado principalmente, se dio en 1995, en el mes de enero. Dice que esto a partir de las encuestas nacionales de gastos e ingresos de las familias. Dice que a partir del mes de diciembre de ese mismo año, dice que el costo mensual se daba en 975 con aproximadamente 32 centavos. Que ya para partir del mes de junio, dice que este tuvo un alza en los precios de 2.760 con 42 centavos. Dice que las razones que se dieron
debido a esta alza en los precios de la canasta básica alimentaria durante esa época, dice que se dio por el mismo incremento que se dio por la población guatemalteca. Ok, de acuerdo, en la siguiente gráfica, en la tablita que aparece el costo mensual, podemos observar el comportamiento que ha tenido el costo de la canasta básica alimentaria mensual. Esto en un periodo de 10 años, de 2013 a 2022. Esto de manera interanual. Dice que a partir del año 2013, dice que la canasta básica alimentaria solo contenía 26 productos, que en el cual esto ya comienza a cambiar, que a partir del año 2017, en el mes de octubre, dice que la canasta básica alimentaria entra en vigor una nueva CBA, en el cual dice que esta utiliza una nueva metodología, una diferente metodología, que es lo que mi compañera anteriormente había mencionado, que se llamaba Menchú y Oseguena, en el cual dice que utiliza datos de tanto de población, empleo y salud materno-infantil, y tanto como el gasto y consumo de alimentos, en el cual dice que esta ya comienza a contener al anterior, que solo contenía 26 productos, esta ya comienza a contener 34 productos, y en el cual cuantifica los gramos con respecto a un hogar de 4.77 miembros, que sería para un hogar de 5 miembros. Ok, para la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento que ha tenido el costo de la canasta básica alimentaria de manera interanual, de partir de 2013 a 2022, en el cual dice que a partir de 2013 a 2016, dice que la canasta básica alimentaria, como vamos a observar, pues tuvo una alza en sus precios. Esto pues se puede ver por muchas razones, principalmente por presiones inflacionarias o por excesos de demanda, dado que pues los mismos hogares tienen un mayor poder adquisitivo en la adquisición de productos básicos alimenticios, que con respecto a los dos periodos en el cual 2017 para 2018 se puede observar una disminución en su costo de adquisición. Esto podemos verlo pues por lo mismo que se dio en el periodo anterior. Debido al alza de los precios, las familias pues ya no podían adquirir los mismos productos que lo hacían con anterioridad. A partir de 2019 dice que se produce un leve aumento como podemos observar, en el cual se produce de 1%, que esto equivale a 25 quetzales con 7 centavos. Dice que ya a partir del otro año, 2020, podemos observar que hay una caída desproporcional en el costo de adquisición, en el cual esto se dice que se dio una caída de 595 con 35 centavos. Esto lo podemos ver por la misma situación que se dio durante esa época de 2020. Por la misma la pandemia del COVID-19, ya no se tenían pues registros de las encuestas de los hogares, en el cual estas reflejaban lo que eran los patrones de consumo, dado pues por las mismas condiciones en que se encontraba el país, en el cual pues debido a las mismas medidas y las restricciones que se implementaron en el país para resguardar a la población y para evitar que el propio virus pues llegara a esparcirse en la totalidad del país, pues esto llegó a producir ciertas consecuencias, principalmente a la economía guatemalteca, en el cual pues llegó a afectar a diferentes sectores económicos, en el cual pues llegó a afectar principalmente a lo que podemos observar en la área de servicios, en el cual mucha de la población guatemalteca pues tenían puestos laborales, y dado por mismo estas restricciones y medidas pues si hubieron recortes de personal, cierre de totales de muchas empresas, entonces hubieron muchas pérdidas laborales, muchas pérdidas de puestos laborales, en el cual esto llevó a también llevar a una consecuencia, además de lo que causó en la economía guatemalteca, también llegó a afectar a la economía de los hogares, dado por las pérdidas de los puestos laborales, en el cual, pues, además de perder su poder adquisitivo que tenía con anterioridad, también perdieron su adquisición en productos básicos alimenticios, en el cual pues ya podemos observar para los 2 siguientes años ya es un periodo de crecimiento, dado que pues el país comenzó a crecer, no de manera rápida, pero
poco a poco, en el cual pues ya se comienza a ver un aumento en los costos de adquisición de la canasta básica alimentaria. Bueno, le dejo la palabra a mi compañero Augusto. Dice Rubén que no se le escucha bien, como que tiene muy acelerado el micrófono. No le entendemos. No, es el compañero Augusto. Es Creo que Augusto. Augusto tenés un problema en tu micrófono, compañero. Ahora sí se me escucha bien. Ahora sí. Ahora sí. Muy amables. Una pequeña falla técnica. Sí, les comentaba, gracias compañero Rubén por cederme la palabra. Yo voy a presentar lo que es el comportamiento y coste actual de la canasta básica. Nosotros como grupo elaboramos esta tabla y gráfica, que la información que utilizamos para elaborarla es proveída por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Entonces acá nosotros podemos ver, tomando en cuenta de enero de 2022 a junio de 2023, que la canasta tiene un comportamiento alcista, su tendencia es alcista, al menos de junio de 2022 hasta octubre de 2022. En octubre de 2022, pues se dan ciertas particularidades. Primero que nada es que hay que tomar en cuenta el conflicto entre Ucrania y Rusia, que venía impactando los precios de los combustibles, y aquí en Guatemala la mayor parte de mercancías se mueven a través de camiones que utilizan como fuente de combustible el diésel, que fue uno de los más afectados para esta época. Otra de las cosas, se ve un crecimiento en ciertos productos que componen la canasta básica, como lo es el whisky, como lo es el huevo, como lo son ciertos cereales. Después de este tiempo, después de ver de octubre de 2022 a más o menos en marzo de 2023, el comportamiento sigue siendo alcista, pero se ve una desaceleración en el mismo, porque no es tan pronunciada la curva como se observa entre junio de 2022 y octubre de 2022. Llegando a marzo, vamos a hacer otro pequeño paréntesis acá. Las alzas se tienden por este problema siempre entre Ucrania y Rusia, que hablamos del problema de los cereales que se dio en su momento, ¿verdad? Entonces el mercado tiende a elevar los costes de los mismos, y estas materias primas pues sirven para una serie de elaboración de lo que son varias cosas que componen, una parte que compone la canasta básica, como lo son los cereales. También hay problema con ciertas áreas vegetales, como lo es el whisky, el maíz, la caja de huevos o los huevos. Esto se debe en parte también, la parte de vegetales, por la situación de los fertilizantes a nivel mundial, donde se nota un incremento, ¿verdad?, entre el año 2022 y 2023. A raíz de que se veta la compra a Rusia de fertilizantes, quien es el tercer mayor productor de fertilizante en el mundo, ¿verdad? De marzo para junio de 2023, que fue donde tomamos los datos, pues se sigue notando que la tendencia es al alza, pero sin embargo no es tan agresiva, y se hace con se hace a menor... El alza es menor conforme ha ido avanzando entre marzo y junio. Esto es lo que tenemos para ustedes, compañeros y licenciados, acerca de la canasta básica. Quedamos a la espera de posibles preguntas que ustedes puedan tener o inquietudes. Sí, muchas gracias. Lo que pretendíamos con este tema era establecer cómo se llega al costo de la canasta básica. Ahí la compañera Marlene lo explicó muy bien, ¿verdad? Lo que yo creo que no podemos hacer es comparar el costo cuando tenía 26 productos y cuando tenía 32, ¿verdad? Porque ya las bases son diferentes, ¿verdad?
y la forma de calcularlo también, ¿no? Porque no se estaba registrando lo que era las unidades de medida, ¿verdad? No sé si ustedes lograron ver alguna anterior a 2010, una del 2013, por ejemplo, que hablaba de manojos, manojo de cebolla, ¿eh? Una mano de limón. Sí, el licenciado incluía un manojo de macuy Ajá, y cosas que no están en la canasta básica actual. Y también ajá. salió la margarina que estaba incluida anteriormente. Sí, digamos lo que consume, los artículos provienen de la encuesta 2014, la ENCOBI 2014, ¿verdad? Que es lo que los guatemaltecos dijeron a los que encuestaron, pues dijeron que es lo que se consume. Entonces, listaron 34 productos y ese son los que se costean. Ya tomando en cuenta que ese costo y esos alimentos son del 2014, ya estamos en 2023, 9 años, ¿verdad? Como que ya habría que hacer otra encuesta y ver y preguntarle al guatemalteco qué es lo que se consume ahora todos los días. En el 2018 hicieron también esa situación de agregar los alimentos consumidos, elaborados fuera del hogar, ¿verdad? Que también sesga un poco lo que puede ser porque baja la canasta, el costo de la canasta tiene una caída, ¿verdad? Y creo que lo oficializan hasta el 2021. Eso es lo que queríamos, compañeros, que tuviéramos elementos para saber claramente cómo se estima o cómo se establece el costo de la canasta básica. Muchas gracias. Yo le pediría al siguiente grupo, creo que es el 6, el que va a presentar, que por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí, nosotros somos el grupo 4 y ahorita va a presentar la compañera Erika. 4. Sí. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Pues nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es la importancia de la canasta básica alimentaria y la canasta básica ampliada. Debido a que el tema principal es la inflación, pues, y se parece un poco mucho al tema del grupo anterior, también tomamos en consideración el comportamiento de los costos de la canasta básica, las tendencias y la inflación. Entonces, para comenzar, pues vamos a empezar con un poco de definiciones. ¿Puedes seguir, Erika, por favor? Sí, ahora no me deja cambiar de diapositiva. Voy a dejar de presentar y presentarla nuevamente, disculpe. Gracias, Erika. Vamos a empezar primero con qué es la canasta básica. Bueno, pues el INE define a la canasta básica como el conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario para la satisfacción de necesidades energéticas de una familia o una persona durante un tiempo específico. Generalmente pues, es un mes y se ajusta de medida a lo posible al patrón cultural, la capacidad adquisitiva, también como la disponibilidad de precios de los alimentos a nivel local. La canasta básica fue concebida como una herramienta con la cual nosotros podemos evaluar la situación económica y social de las familias y determinar si pueden acceder a una alimentación adecuada y suficiente. Asimismo, pues, la canasta básica ampliada, como su nombre lo dice, también es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades ampliadas. Aquí incluye todo lo que son la recreación, educación, comunicación, transportes, vestuario, vivienda, bebidas alcohólicas, entre otras. Siguiente, por favor.
Y ahora, pues, un poco de la composición de la canasta básica. Según estaba viendo en las páginas del INE, la canasta básica contiene 34 productos y cuantifica los gramos sugeridos para un hogar de 4 a 5 personas, la cual cubre un requerimiento energético de 2.262 calorías. Y entre la composición de la canasta podemos encontrar alimentos como los cereales básicos, que son arroz, maíz, harina de trigo, legumbres, que son los frijoles, lentejas, aceites y grasas, que son aceites de cocina y la manteca, azúcar y sal, leche, huevos y frutas y verduras básicas. Y a continuación los voy a dejar con la compañera Gaby, que va a exponer sobre los métodos de cálculo de la canasta básica. Gracias, Ana Montoya. Y asimismo hablaremos sobre los métodos de cálculo de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Según la información del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, para la elaboración de la canasta básica alimentaria, siguieron la misma metodología realizada por la licenciada Micho y la licenciada Solleda, esta aplicada en septiembre del 2006. Al igual que en ese dicho documento, el Instituto Nacional utilizó datos de la población como el nivel de empleo, datos del área de salud materno, y también datos de actividad física de los adolescentes y adultos, y también información sobre los gastos en consumo de los alimentos de la población. También considera el INE uno de los elementos esenciales para el diseño de la canasta básica alimentaria, los productos que integran la CBA y la determinación de las kilocalorías que una persona necesita durante todo un día, que la estimaron en 2.262 calorías. Para este cálculo consideran el insumo inicial, el índice de precios de consumidor, el IPC. Para obtener este valor, establecen primero un promedio simple de cada uno de los 34 productos que conforman la CBA, y luego de realizar también toman en consideración las diferentes presentaciones, las variaciones de cada uno de los productos y las diferentes cotizaciones que realizan en cada una de las regiones de nuestro país. Como pueden ver, en el lado derecho de la pantalla está la formulita que utilizan para poder calcular el costo de la CBA mensual. Esta es una sumatoria de multiplicar el precio promedio simple de un producto X por los gramos determinados por el consumo de ese mismo producto dividido en una unidad de medida del producto. Esto lo multiplicamos por 30 días, que es el promedio de días al año. El INE también considera lo que consumimos fuera de nuestros hogares, todo lo que consumimos en alimentos, y para ello les dejo a la compañera Uribate que les extenderá el tema. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Como bien mi compañera introdujo el tema sobre la adquisición de consumo de alimentos fuera del hogar, ¿verdad? Este es el costo de adquisición por esos alimentos que consumimos en restaurantes, comidas rápidas o callejeras, ¿verdad? Este concepto es importante para entender cómo las personas distribuyen su presupuesto de alimentos y cómo influyen los hábitos de consumo en su gasto total. Para realizar este cálculo, utilizamos el resultado de la canasta básica, como bien nos comentaba Gaby, ¿verdad? Y al operar esta fórmula, se agrega el costo de adquisición. Está asociado al porcentaje que representa el consumo de alimentos fuera del hogar. Este porcentaje fue revisado y fijado en diciembre del 2020 y quedó como un 9.60%. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a realizar para sacar este dato es de que vamos a tomar el gasto de adquisición de alimentos de consumidores fuera del hogar, y es igual,
vamos a tomar el costo total de la canasta básica por el 0.0960 y eso nos va a dar el gasto de adquisición de alimentos consumidos fuera del hogar. También quiero comentarles acerca de la canasta ampliada en nuestra próxima diapositiva. A diferencia de la canasta básica alimentaria, se enfoca principalmente en los alimentos necesarios para mantener una nutrición adecuada o servicios considerados esenciales para una calidad de vida, ¿verdad? El factor que influye aquí es una mejor calidad de vida. Anteriormente recibía el nombre de canasta básica vital. Gracias a la actualización sobre la canasta ampliada, hay cambios significativos en su definición y en el método de cálculo, en comparación con la antigua canasta básica vital. Derivado de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, se actualizó el porcentaje que se utiliza para su cálculo. Este cálculo se obtiene de dividir el costo total mensual de la canasta básica ampliada dentro del porcentaje que representa el gasto en alimentos, que es 43.31, con relación al gasto total de bienes y servicios, y este resultado se multiplica por 100. Muchas gracias y le dejo la palabra a mi compañera Erika. Gracias, Auri. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo influye la inflación en la canasta básica alimentaria y en la canasta ampliada. El comportamiento de la inflación influye negativamente en ambas canastas, ya que históricamente ha sido desfavorable para las familias guatemaltecas, porque los precios de los productos alimenticios incrementan constantemente, limitando nuestra capacidad de compra. Me parece importante destacar que en febrero del 2008 fue el último mes en el que el salario mínimo establecido por el gobierno alcanzó para cubrir la canasta básica alimentaria. Para ampliarles un poco más este dato, en el 2008 los salarios mínimos eran de 1.729.25 para las actividades no agrícolas y el costo de la canasta básica en febrero del 2008 era de 1.677.24 y en marzo de ese mismo año fue de 1.745.25, superando los salarios mínimos. Esto nos da a entender que desde hace 15 años en Guatemala se dejó de calcular la canasta básica para negociar los salarios mínimos y es por ello que la diferencia entre ambos es cada vez más amplia. El efecto en el costo de la canasta básica alimentaria es muy perjudicial, ya que las familias ven limitada su capacidad de compra al no poder adquirir diariamente los alimentos que requiere una alimentación saludable y que contenga una dieta básica promedio que les brinde la nutrición en base a las necesidades de cada miembro. Y esto conlleva a un aceleramiento en la desnutrición en grandes sectores de la sociedad, provocando en los niños problemas de aprendizaje. El costo de ambas canastas se aleja cada vez más de los salarios nominales, poniendo en evidencia que el salario mínimo no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de calorías que antes mencionábamos, que debe consumir diariamente una familia promedio de 4 a 5 personas. Acá en esta imagen podemos observar que en junio del 2021 el costo de la canasta básica alimentaria era de 2.999.67 y para el 2022 aumentó en un 10.40. También tenemos el dato del 2023 que fue de 3.735.73, aumentando un 19.70% a comparación del junio 2021. Los precios de los alimentos siguen ejerciendo una presión constante sobre el acceso a los mismos y la variación que hay en ellos influye de forma negativa en nuestros gastos y presupuestos. Y a pesar de estos incrementos, gran parte de la sociedad desconoce en qué medida afecta a nuestra economía doméstica los incrementos inflacionarios. En el mes de julio, el INE publicó que los alimentos que tuvieron un incremento fueron la cebolla, el maíz, productos de tortillería, el whisky, el gas propano,
y también el pago de vivienda. Y algunos productos que tuvieron una leve disminución fueron el huevo, la papa, el culantro y también el pan. A continuación los dejo con mi compañera Andrea, que también les va a ampliar la información de la inflación, cómo influye esta en nuestros salarios. Muchas gracias, Erika. Muy bien. El incremento de los costos de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada ha generado consecuencias no tan favorables para las familias guatemaltecas, ya que el incremento de los precios afecta no solo su capacidad de compra, también su capacidad de consumo para satisfacer necesidades fundamentales o como mínimo mantener una alimentación saludable. Según datos del Banco Mundial, la crisis alimentaria se agravó debido a la creciente adopción de restricciones del comercio de alimentos e insumos agrícolas como los fertilizantes, esto debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas restricciones pues aumentan la volatilidad de los precios internacionales, lo que provoca sobrereacciones en los precios a nivel local, afectando la capacidad de consumo de la población, especialmente las personas más vulnerables en países de bajos ingresos. El efecto sobre el nivel de vida se traduce por medio de una relación negativa, ya que los precios se elevan a un ritmo mucho mayor que los salarios. Lo podemos visualizar en los cuadros que tenemos en la presentación. Por ejemplo, vamos a tomar como base el salario para el sector agrícola, que para el año 2022 era por un monto de 3.122,55 centavos. Y para el año 2023, pues ya se aplicó lo que es el salario diferenciado, ya sea para el departamento de Guatemala y los demás departamentos. Para el departamento de Guatemala, se puntuó en 3.323 quetzales con 60 centavos y para los demás departamentos por 3.237 con 53 centavos, en los cuales pues no podemos ver un mayor incremento, aproximadamente de unos 100, 200 quetzales. Y la canasta ampliada para el mes de junio del año 2022 se evaluaba en un monto de 7.647 quetzales con 7 centavos y la canasta básica alimentaria por un monto de 3.311 con 95 centavos. Para el año 2023, la canasta básica alimentaria tiene un monto de 3.735 quetzales con 73 centavos y la canasta ampliada un monto de 8.625 con 56 centavos. Esto demuestra un incremento de 423 quetzales con 78 centavos en la canasta básica alimentaria y para la canasta ampliada un incremento de 978 quetzales con 49 centavos con respecto al año pasado. El incremento, por favor, Erika, ¿podrías cambiar de diapositiva? Gracias. El incremento de los precios trae consigo también un incremento en los costos de vida para las familias. Esto afecta su disminución de poder adquisitivo y también con ello su ahorro. La disminución del poder adquisitivo se puede definir como por la misma cantidad de quetzales se van a comprar menos bienes o servicios. Al disminuir la capacidad de compra, se disminuye el consumo y la inversión. Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística para junio de 2023, el quetzal ha perdido 41 centavos en poder adquisitivo respecto al año 2010 de diciembre. Esto es un quetzal a diciembre, un quetzal en este año equivale a 59 centavos de diciembre de 2010. Definitivamente esto genera repercusiones sobre la adquisición de productos esenciales. Ya que se reduce la capacidad de adquisición, el ahorro también, pues las familias más que todo se concentran en satisfacer las necesidades primarias
y no se puede destinar recurso alguno para las necesidades secundarias. Los productos que más sufren variación en sus precios son los de mayor consumo, con lo que este aumento de los precios pues lo sufren todos los consumidores. Muy bien, el siguiente tema pues lo estaría presentando mi compañera Scarlett. Gracias, Andrea, por el tiempo. Muchas gracias. Y licenciados, compañeros, muy buenas tardes. Para poder ampliar más el tema de la canasta básica, queremos demostrar cuál ha sido el comportamiento de la canasta básica y qué tendencia ha tenido. Nosotros tomamos en consideración un periodo de diciembre de 2020 a junio de 2023 para poder analizar cómo ha sido este comportamiento en estos años. Si podrías pasar a la siguiente presentación. Muy bien. Acá, como podemos ver una gráfica, el comportamiento que ha tenido la canasta básica en ese tiempo ha sido creciente y ha tenido una tendencia al alza. Esto se debe a que la canasta básica ha experimentado cambios significativos. Esto puede darse por un desarrollo económico, puede darse también por políticas gubernamentales que las autoridades puedan implementar. También los patrones de consumo, cómo han evolucionado los gustos y preferencias de los consumidores. Para poder mencionar dos tendencias muy relevantes hoy en día, podemos hablar sobre la inflación, retomando el tema de mis compañeras, la inflación y los precios. Sabemos que tanto la inflación como los precios son muy fluctuantes y esto se debe a que el mercado de bienes y servicios es muy variable, no siempre es fijo. Podemos mencionar que la inflación a inicios de año 2023 se posicionaba en un 9.69. Comparándolo con enero del año pasado, incrementó en 6.82 puntos porcentuales, algo novedoso para la economía guatemalteca, ya que tomando este periodo 2020-2023 ha sido un valor muy elevado. Y esto se debe al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que sabemos que esto ha llevado a un incremento en los precios de los productos energéticos, como también a productos agrícolas. Podemos mencionar las hortalizas, las frutas, las legumbres, entre otros, ¿verdad? Y eso puede afectar y puede tener un impacto directo en las economías familiares, ya que puede afectar la capacidad de compra para poder adquirir bienes esenciales para poder satisfacer sus necesidades básicas. También podemos mencionar otra tendencia que podrían ser las políticas económicas. Retomando lo que acabo de decir de que la inflación estaba muy elevada a inicios de año, las autoridades del Banco de Guatemala implementaron una política económica con el fin de poder minimizar el ritmo inflacionario, lo cual ha traído resultados positivos porque hemos visto que la inflación en junio de 2023 está en 4.93, está más estable ya que la meta de inflación en Guatemala es del 4% más menos un punto porcentual. Entonces, esto ha sido de que han incrementado la tasa de interés para poder desincentivar la inversión y el consumo. Y es por eso que podemos ver la tendencia al alza de los productos en la canasta básica. Y nosotros nos podemos preguntar por qué, si la inflación está más estable, por qué los precios están más altos. Pues sabemos que en el mercado de bienes los precios tienen un ajuste muy lento, no se ajustan rápido como lo es en otros mercados. Entonces la velocidad de ajuste en los precios es muy lento y por eso se debe esto. También para ampliar más sobre tendencias relevantes en el incremento de una canasta básica y una canasta ampliada, le dejo el tiempo a mi compañera Nilsa. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Los hogares guatemaltecos perciben un incremento de productos y servicios de la canasta ampliada. Este comportamiento es confirmado por el Instituto Nacional de Estadística. Este índice nos refleja el alza en los costos de la compra de alimentos, que impacta el consumo de los ciudadanos. El cambio en el estilo de vida, las preferencias alimentarias pueden influir en los alimentos y servicios incluidos en la canasta ampliada. Por ejemplo,
La creciente demanda de alimentos procesados y envasados de manera significativa en el comportamiento con otros tipos de alimentos, esto es posible que los productos sean considerados para su inclusión en la canasta ampliada. Esto, claro, sin embargo, depende de la metodología y la política del Instituto Nacional de Estadística, o bien ya sea alguna entidad encargada de medir las mediciones en Guatemala. Solamente en el mes de abril del presente año, el INE informó que el costo de adquisición de la canasta ampliada del presente año se detalla que los hogares guatemaltecos gastaron un promedio de 109.63 diarios para atender sus tiempos de comida. Respecto a la canasta ampliada, que además de la alimentación que incluye los gastos de vivienda, transporte, salud, educación y recreación, entre otros, pasó de costar de 7.181.21 en enero del 2022 a 8.400.28 al mes pasado del presente año. Ahora les dejo la palabra a mi compañera Ana, que dirá las conclusiones. Gracias. Muchas gracias, Nilsa. Como conclusión podremos tener, bueno, una de las conclusiones es que la importancia de la canasta básica nos ayuda a medir la pobreza y vulnerabilidad de la población, porque permite identificar cuántas personas o familias no pueden acceder a un conjunto de bienes y servicios esenciales para obtener una vida digna. La desnutrición es una consecuencia directa de la falta de acceso a una alimentación adecuada y equilibrada. En Guatemala, donde la desnutrición infantil es crónica, es especialmente prevalente. El acceso insuficiente a la canasta básica. Esto afecta negativamente al desarrollo físico y cognitivo de los niños, lo que tiene implicaciones significativas para el futuro y el desarrollo del país en general. Otra de las importancias de la canasta básica es que nos ayuda a poder diseñar programas sociales con los cuales los gobiernos pueden desarrollar programas de asistencia social más efectivos y enfocados para brindar apoyo para la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y la vivienda. Otra cosa es la evaluación de las políticas económicas, como comentaba Scarlett anteriormente, ¿verdad? Que el cálculo de la canasta básica puede proporcionar información valiosa sobre cómo los cambios en la economía, como la inflación y la variación de precios en los alimentos y servicios esenciales, afectan al costo de nivel de vida en la población. Esto permite que el gobierno de Guatemala y nosotros como economistas podamos evaluar los impactos de las políticas económicas y tomar decisiones informadas para la estabilización de precios y mantener la economía equilibrada o estabilizada. Y dejo espacio para preguntas y comentarios. Parece una pregunta. De acuerdo a lo que ustedes investigaron del costo de las canastas, ¿a cuánto llegaría la inflación acumulada 2010-2023? Ustedes dieron el dato y está en el poder adquisitivo del quetzal, ¿verdad? Uno de ustedes dijo que estaba en 59 centavos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quetzales necesito yo en el 2023 para adquirir lo que adquiría en el 2010? ¿Cuál es la pérdida acumulada del quetzal? Es de 41 centavos con respecto a diciembre de 2010. Quiere decir que actualmente
¿cuántos centavos necesito para compararlo con el 2010? En el 2010 son 100 centavos, ¿verdad? Y ahora serían 141 centavos, ¿eh? Sí, licenciado. Entonces, esos 41 centavos representan la inflación acumulada 2010-2023. ¿Qué dice? Si no estoy mal, creo que la inflación acumulada estaba en 1.21%. Sí, pues, pero hay que quitarle el 1, ¿va? Habría que quitarle, entonces sería 21% el crecimiento, pero si la pérdida es de 41 centavos, entonces quiere decir que ahora yo necesito que los precios crecieron en 41%, porque necesito un quetzal con 41 centavos para comprar lo que antes compraba con un quetzal. O sea, antes es el 2010, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿cómo es que nos dicen que es de 21 centavos la acumulada? ¿Por qué nos sacan, por ejemplo, que en un año van a crecer 4 centavos los precios, ¿verdad? Como meta de inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué estará pasando ahí, verdad? Tomando en cuenta la importancia de la canasta básica que refleja exactamente el costo de vida, lo que nos cuesta alimentarnos, y si es ampliada, pues ahí está hasta el costo de la casa, ¿verdad? La salud y otros gastos que no son lujos, sino necesarios, ¿verdad? Yo quiero que tomen en cuenta ustedes bastante bien, pues, lo que explicaron, pero que no lo dejen, sino que nos pueda servir para nuestro tema de investigación. Y quisiera que antes de irnos a la pausa, escucháramos al grupo número 7, ¿verdad? Tiene que estar pendiente con el tema de tasa líder, ¿verdad? Y Así es, Lick. Ahorita vamos a empezar a compartir y la espacio presentación. bancario. Entonces, por favor, compañeros, y luego, cuando ustedes finalicen, vamos a hacer una pausa de media hora. Sí, gracias, licenciado. Gracias, compañera. Sí, saludos, licenciado. Mi nombre es Edwin y pues vamos a exponer, ¿verdad? Pues lo que nos tocó, grupo 7, lo que pueden ver en pantalla, que sería básicamente los instrumentos que utiliza la política monetaria. ¿Verdad? En este caso son dos, sería la tasa líder y el encaje bancario, ¿no? Compañero, ¿puedes pasar al siguiente gráfico, por favor? Sí, digamos, antes de hablar sobre lo que serían los objetivos y mecanismos de la aplicación, ¿verdad? De dichos instrumentos, pues
quisiera hablar o exponer un contexto en general, ¿verdad? En los cuales se puede entender más estos 12 instrumentos, específicamente para lo que es Guatemala. Para el Banco Central, la actividad económica mundial para lo que es el 2022, el año pasado, moderó su ritmo de crecimiento en un 3.4%, considerablemente un poco menor al del 2021, que fue de 6.3%, como lo que se esperaba antes de que se desencadenara el conflicto geopolítico entre lo que es el bloque de la OTAN y lo que es Rusia, ¿verdad? Además de eso, podemos mencionar otras razones, lo que son los principales bancos centrales, debido a esta situación, a este conflicto, comenzaron a retirar los estímulos monetarios en respuesta pues, a la irrupción de presiones inflacionarias que provocó una inflación acelerada. Obviamente estos factores o los factores que dieron lugar al deterioro del entorno económico a nivel mundial, que todavía se veía pues, afectado a lo que era esta pandemia del COVID-19 que se dio en el año 2020. Pues podemos hablar de lo que busca una economía, que es un crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Y en relación a este crecimiento económico actual, vemos una disminución del crecimiento económico, básicamente por dos razones. La primera, pues, la que mencionaba ya anteriormente, el conflicto geopolítico en Europa, ¿verdad? Y el segundo, pues, estos estímulos que fueron retirados de los principales bancos centrales, ¿verdad? Derivado de las presiones inflacionarias. Esto provocó, pues, que obviamente los bancos centrales endurecieran las políticas monetarias, como pueden ser el crecimiento el incremento, mejor dicho, de la tasa de encaje bancario y el aumento de la tasa de interés líder. Si bien es cierto, hay algunos indicadores de corto plazo que indican una pues, evolución positiva, ¿verdad? En lo que pues, va del año en este 2023, el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico se moderará hasta finales del 2023, perdón, ya que aún está en curso, pues obviamente el conflicto geopolítico en Europa, así como también los precios de las energías y los alimentos derivados de este conflicto, pues aún mantienen esos precios constantes altos, ¿verdad? Es decir, estas expectativas de los expertos siguen siendo pues, puramente dependientes a los fenómenos externos y niveles pues, de incertidumbre que hay a nivel global. A pesar de dicho pues, contexto, los bancos centrales de las principales economías siguen endureciendo estas políticas monetarias, mientras que varios bancos centrales de países en desarrollo han aplicado una reducción en los incrementos de sus tasas de interés. Esto pues lo veremos más detalladamente cuando analicemos los instrumentos que usa la política monetaria, como lo es la tasa de interés líder para impactar lo que es la inflación. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Sí, básicamente lo que vemos en esta diapositiva es el mecanismo de transición, ¿verdad? Aquí pues se ve un poco, pues obviamente enredado, ¿verdad? Porque pueden ver, es como un mecanismo circular, donde tenemos al Banco Central, ¿verdad? Con las acciones primero con los objetivos de la política monetaria, las reglas de la política monetaria y las acciones de la política monetaria actuales. Segundo, pues entra lo que son los mercados de dinero y de activos, ¿verdad? Como los agregados monetarios y crediticios, las estructuras de la tasa de interés de mercado, precios de activos y el tipo de cambio, ¿verdad? Esto va a derivar en los mercados de bienes, lo que es la demanda agregada, los precios del sector, precios de bienes domésticos
el producto agregado y precios, ¿verdad? Que serían el producto agregado, los precios agregados, y luego pues regresa otra vez este mecanismo circular, ¿verdad? ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Sí, digamos, en este caso, pues vamos a hablar lo que es probablemente lo que es la política monetaria, que, bueno, juega un papel fundamental pues, en el funcionamiento, ¿verdad?, adecuado de cualquier economía. Para preservar ese funcionamiento, la política monetaria del Banco Central debe proteger el valor pues, de la moneda. En este caso, para nosotros, el valor de nuestra moneda, que sería el que está, buscando que la inflación sea pues, baja y estable, para que no sufra muchos cambios bruscos. De esta forma, pues, mostrar digamos, y de esta forma mostrar en la práctica una estabilidad de precios. Esto a su vez estimulará la inversión, el ahorro y el aumento de productividad, que a su vez se reflejaría en un crecimiento económico. ¿Verdad? Sin embargo, la política monetaria no puede influir en el largo plazo, pero sí lo hace en el corto plazo. Y un instrumento que utiliza la política monetaria en el corto plazo es la tasa de interés líder, que es la tasa a la cual los bancos, digamos, a la cual los bancos comerciales tienen la disponibilidad de prestarse e intercambiar recursos entre sí de una forma inmediata. Es decir, ellos tienen la disponibilidad de intercambiarse estos recursos inmediatamente, así como para la determinación de las tasas de interés a la cual se remuneran los excedentes de liquidez del sistema financiero. De la tasa líder podemos hablar que la tasa líder de interés es un instrumento del Banco de Guatemala que tiene como objetivo fundamental impactar en las tasas de préstamos que se realizan por los bancos para controlar la inflación y el acceso al crédito en un momento y contexto determinado. Esto lo explicará nuestra compañera María Isabel en la siguiente gráfica, ¿vale? Más claramente. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Continuando con el tema sobre la tasa de interés líder. Solo quisiera agregar... El propósito del Banco Central es mantener las metas, es mantener una meta de inflación que está entre el 5% menos 1%, o sea que puede estar entre el 4%, del 3 al 5%. Entonces, el propósito principal del Banco Central es mantener la inflación estable. Mediante ese propósito, el Banco Central aplica instrumentos de regulación, como es la tasa de interés líder y el encaje bancario. Para el efecto que estamos analizando la tasa de interés líder es la tasa líder de la política monetaria que controla la oferta de dinero en el mercado. En la gráfica podemos observar que ante un aumento de la tasa de interés, pues la oferta monetaria solo la coloca el Banco Central, entonces se reduce la oferta, y cuando cae la tasa de interés, pues se incrementa la oferta, esto debido a que tiene presiones sobre la inversión. Para el caso de Guatemala, pues la tasa de interés líder no influye en la tasa activa y pasiva de Guatemala, o sea, en los préstamos y en los ahorros hacia las familias, sino únicamente el mecanismo que utiliza el Banco Central es que utiliza operaciones overnight, que es que el Banco Central retira el dinero del mercado un día. Generalmente lo hacen de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y le paga a los bancos por retenerles un día el dinero, pues les paga la tasa de interés que se mantenga. Ese es el mecanismo que utiliza el Banco Central cuando incrementa o baja la tasa de interés. Esto es, yo no sé, pues yo lo veo como como apagar el fuego con gasolina, porque pues no es tan directo como lo hacen en Estados Unidos, sino que aquí solo se utilizan operaciones overnight.
Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El mecanismo de transición de la tasa de interés, pues todo es por las expectativas de inflación ante un incremento o una disminución de la tasa de interés de mercado, pues afecta las expectativas de cambio y el tipo de cambio nominal, que también afecta el tipo de cambio real, y por ende se afectan las exportaciones e importaciones y también la demanda agregada externa. Y eso sería en el entorno externo, y en el entorno interno, pues también la tasa de interés de mercado nominal ante un incremento o un decremento afecta el consumo, la inversión, la demanda agregada doméstica y lo que conlleva a afectar la demanda agregada total y la oferta agregada total, que influyen sobre la inflación. Este es el comportamiento de la tasa de interés líder de la política monetaria en el país del año 2018 al año 2023. Pues vemos que de junio de 2018 a febrero de 2020 se mantuvo relativamente estable, y cayó en los años 2020 a más o menos, bueno, se empezó a incrementar desde junio de 2022, si no estoy mal, pero esto debido a que por el tema de la pandemia, pues se necesitaba volver a como incentivar la economía, por eso se mantuvieron tasas de interés bajas, al igual que lo hizo Estados Unidos. En su momento les voy a mostrar la gráfica. Y en diciembre, en el año 2023, pues ha tenido un incremento bastante significativo. El encaje bancario o el coeficiente legal de caja es el porcentaje que los bancos deben de dejar en el Banco Central como respaldo de lo que tienen en sus activos, vamos a llamarle. Por ejemplo, si el Banco Central si un banco tiene 100 quetzales, entonces tiene que destinar un porcentaje de ese dinero que tiene al Banco Central como para tener como certeza en los bancos. El encaje bancario o coeficiente legal de caja también regula la oferta, porque el Banco Central pone un porcentaje establecido, y si ese porcentaje incrementa, quiere decir que los bancos tienen que dejar más dinero en el Banco Central, por lo que tendrían menos disponibilidad para hacer sus transacciones, para brindarle crédito a las familias. ¿Cómo opera el encaje bancario? Como ya bien les expliqué, el Banco Central coloca un porcentaje obligatorio que los bancos tienen que dejar en el Banco Central. Entonces, se afecta la creación de dinero secundario, que se da a través de los bancos conforme dan préstamos y brindan crédito a las familias, y esa es una forma de regular la oferta de dinero en el mercado. Afecta las tasas de interés, como podemos ver aquí, porque si los bancos tienen que dejar más dinero en el Banco Central, quiere decir que van a percibir como que va a ser como menos rentable para ellos, y eso presiona las tasas de interés activas y pasivas, que son las de crédito y ahorro, por lo cual se afecta la liquidez en el mercado y también conduce a un efecto en el gasto agregado y en la oferta agregada, lo que converge a presiones sobre la inflación, o sea que reduce la inflación. Esta es una gráfica que muestra el monto del encaje bancario en moneda nacional. Vemos que en 2023 hubo un incremento, pero esto puede darse porque hubo un incremento de la masa monetaria o algo por el estilo. Entonces vamos a ver el comportamiento de la tasa de interés de la política monetaria. Como les indiqué, el principal objetivo del Banco Central es mantener la inflación en niveles estables, los cuales son del 3 al 5%, más 1% o menos 1%. Entonces, la línea de color azul es de celeste, es la inflación, y la línea de color azul marino es la tasa de interés. Podemos ver que pues de junio de 2018 hasta 2020 pues se mantuvo estable, aunque en marzo de 2020 pues tuvimos una inflación que bajó
poquito más, pero eso es debido a que veníamos en un periodo más o menos constante, hasta que en 2020, por el tema de la pandemia, la tasa de interés líder bajó en 2020 como un mecanismo para incentivar la economía. Y eso condujo a que la inflación incrementara, y luego vemos que el Banco Central accionó subiendo la tasa de interés, lo que a la fecha, en junio de 2023, más o menos converge a sus metas o a una inflación más o menos estable. Por eso es lo que nos dice el Banco Central, aunque tal vez en la realidad no lo vemos así. El banco ahorita estamos en 5%, pero esto tiene mucha relación con la política monetaria que se aplica en Estados Unidos, ya que nosotros somos una economía que depende de ellos. A medida que la línea roja es la tasa de líder de la política monetaria de Estados Unidos, y la línea de color celeste es la tasa de interés de política de Guatemala. Vemos que o sea, nosotros dependemos de esa política monetaria de Estados Unidos. Vemos que a medida que ellos la incrementan, pues nosotros también, pero esto se debe porque como tenemos flujos de capital, se debe de proteger también el tipo de cambio. Entonces, entonces debe proteger el tipo de cambio, porque si Estados Unidos tiene una tasa de interés más atractiva para los inversores, que está alta en 5%, pues los flujos de capital podrían tenderse a ir para Estados Unidos y no quedarse aquí, lo que conduciría a una depreciación de la moneda, porque los inversores pues irían para ese lado. Entonces nosotros debemos como de más o menos competir, la vamos a llamar, pero para que nuestros flujos se queden aquí. Y eso sería todo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Tengo una duda. La tasa líder del Banco de Guatemala es una referencia nada más para los bancos. Ellos quedan en libertad de subir o bajar, porque hay competencia entre los bancos, ¿verdad? Entonces, la tasa líder es simplemente una referencia. Fíjese que la teoría dice que la tasa líder debe de ser una referencia para los bancos, pero en Guatemala, pues, realmente no es una tasa de referencia, porque aparte de que no existe un mercado de competencia perfecta donde la oferta y la demanda regularían eso, sino que son monopolios, pues ellos no toman de referencia a esa tasa, y se puede evidenciar si vamos a ver cómo se mantienen las tasas de préstamos y ahorro que mantienen los bancos. Como le digo, esa tasa de interés que utiliza Guatemala, pues utiliza un mecanismo se llaman over, que son operaciones de noche, que solo retiran el dinero del mercado. O sea, ellos le quitan al banco el dinero por un día y le pagan una tasa de interés más atractiva. Entonces, eso es lo que hace el banco, ¿verdad? Pero no sé si lo interpreté mal, así lo tiene entonces, no sé, díganme. Básicamente lo que le paga el Banco de Guatemala a los bancos para retirar circulante. Así es. Bajo la teoría que un exceso del medio circulante genera inflación. Así es. Y el encaje bancario es lo que el banco retiene para que cuando haya una demanda de dinero por parte de los cuentavientes, el banco pueda atenderlo. Porque si no hubiera encaje bancario, los bancos prestarían todo el dinero, porque es su negocio. Y cuando uno va a cambiar su cheque, no tendría. Mire, espéreme que me pague aquel, ¿verdad? Y así yo le pago a usted como
como lo contó el licenciado Aldana, ¿verdad? Que vendieron algo que todavía no tenían y si uno va a demandar su dinero, pues le dirían, fíjese que no tenemos lo que lo prestamos, pero a fin de mes no lo pagan y ahí le vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, el banco hace la operación de encaje para que pueda atender la demanda de dinero. Así es, solo retiene. ¿Cuánto es la tasa de encaje bancario? Es 14.6, sí. Entonces varía en cuanto a la cantidad de circulación, ¿verdad? Realmente está en 14.6 y no la han cambiado, creo que desde el 2002. Ha llegado hasta 20%, ¿verdad? Pero depende mucho, pues, de porque se ha mantenido posiblemente la masa monetaria, se ha mantenido manejable. Pero lo que hace la tasa de interés líder, la tasa líder y la tasa de encaje es una herramienta de política monetaria para que el Banco de Guatemala cumpla con su función principal, que es la estabilidad de los precios. Creo que este tema es bien interesante. En realidad, yo como economista pues me considero bastante lego en estos temas en la facultad. No nos dieron esos cursos en la época que yo salí. Entonces salió uno bastante débil. Y eso después uno lo resiente, ¿verdad? Porque se vuelve algo oscuro, digamos. Algo oscuro entenderlo, porque especialmente en Guatemala, digo yo, por la forma de operar de los bancos, ¿verdad? Que como dijo la compañera, prácticamente son oligopolio, ¿verdad? Son pocos bancos. Se ponen de acuerdo, qué sé yo, entre ellos. Por ejemplo, recientemente estaban las tasas de interés, pero bajísimas, ¿verdad? Uno decía, puchica, la inflación es digamos que sea un 5%. Y las tasas de interés estaban en 0 punto algo. Entonces, yo dejo mi dinero ahí, dejo mi dinero ahí guardado, ese dinero está perdiendo valor, ¿verdad? Todos los días, porque en realidad lo que le pagan a uno los bancos es muy bajo. Pierde es poder adquisitivo, ¿verdad? Porque sí, es depreciación, ¿verdad? Marisabel. Sí. Sí, complementando, en ese tiempo que estuvo la tasa de interés de 1.75, pues en Estados Unidos estaba en el 0%. Pero me imagino que aquí se mantuvo Estados Unidos la dejó en 0 y nosotros la mantuvimos en 1.75 para como que... Para que no... al final se beneficia nada más a los bancos y no a las familias como tal. Es de política monetaria, ¿eh? Mire, que este tema hay que ser especializado, ¿verdad? No sé qué quiere decir Edwin. Sí, es en referencia a lo del encaje bancario que el licenciado Aldana decía, bueno, uno tiene el dinero en el banco, ¿verdad? En el banco y al final, pues, los bancos a quién trasladan este costo de tener ese dinero, ¿verdad? Como en reserva, sin ganarle interés al dinero. Es como que yo tenga dinero, yo lo voy a poner al banco y allá se quede y no me den, digamos, ninguna tasa de retorno. Entonces ahí tengo un costo de oportunidad, ¿verdad? Es decir, estoy dejando de percibir ganancias, ¿verdad? Estoy dejando el dinero allá con un costo, ¿verdad? Es decir, los bancos trasladan este costo al final de cuentas a los depositantes, ¿verdad? Los depositantes que recibirán menos tasas de interés, ¿verdad? Menos tasas de interés sobre los depósitos que tengan en los bancos, ¿verdad? Y viceversa, es decir, los prestatarios obtendrán mayores tasas de interés sobre los préstamos adquiridos.
Gracias, David. ¿Qué me dice usted del caso, por ejemplo, en Europa, que se han dado casos de tasas negativas? Tasas negativas, es decir, que en vez de pagarle a usted le quitan de lo que usted tiene en el banco, porque es para incentivar el ahorro, lo que habíamos, ya los compañeros anteriores lo habían dicho, ¿eh? Parte de la inflación es desincentivar el ahorro. Entonces, si no me van a pagar nada de interés, mejor, aunque sea, mira yo qué hago si vendo helados y le gano algo, ¿verdad? Fernando Hernández también tiene algo que decir. Sí, buenas tardes, Lick. Solo para como hacer la diferencia entre la tasa líder, que la tasa líder es el precio de la política monetaria del país, y generalmente siempre va a ser más alto acá en los países que tienen mayor riesgo que la tasa de Estados Unidos. O sea, sí van conectadas, pero por ejemplo Guatemala o Latinoamérica siempre va a tener como la tasa líder más alta, porque pues requiere más riesgo que los inversores vengan acá, y hacer la diferencia entre la tasa líder y la tasa activa y la tasa fija y la tasa pasiva que utilizan los bancos. Digamos, por ejemplo, la tasa líder está en 5% en Guatemala, pero eso es porque la inflación también ha ido subiendo, entonces necesitan retirar masa monetaria en circulación, entonces el porcentaje ha ido subiendo, porque generalmente estaba como en 1,75 o en 2, o sea, ese ha sido su rango, pero eso es diferente a la tasa activa y a la tasa pasiva que se utiliza en los bancos del sistema, porque sí tiene que ver la tasa líder, pero son cosas diferentes, porque la tasa líder solo es como el precio de la política monetaria que está aplicando el Banco de Guatemala. Solo para hacer esa aportación. Gracias, Fernando. Fíjense, compañeros, que ya estamos a las 5:15 y todavía tenemos unos temas que tratar. Yo les felicito porque hemos aprendido bastante en todos los temas que se han expuesto, han sido muy buenos, ¿verdad? Pero, digamos, el rédito de estas investigaciones se tiene que ver en el plan de investigación, que se comprendió lo que hemos investigado y lo podemos plasmar a un plan de investigación y terminar una investigación sobre la inflación. Yo sugiero que nos reunamos a las 5:15 de nuevo, que tengamos media hora de receso. Por favor. Está bueno, sí, gracias. Yo tengo bastante dolor de espalda porque en la mañana me conecté 2 horas con un grupo. Y ya llevamos 2 horas aquí, son 4. Y uno ya está viejo y todo comienza a resentir. Es una caminadita en la espalda. Una caminada por ahí. Sí, ahorita voy a acostarme un rato. Va, pues, media hora. Pues. Ok, nos vemos al rato. 5:15. Bueno. Cuarto.